Muy buenos días, queridos estudiantes del quinto grado Ampliada 1. Nuevamente les saluda la profesora Judith. El día de hoy, miércoles 2 de diciembre, ¿no? Ya, chicos, empezamos con el mes de diciembre y estamos en el tercer día de esta semana, ¿sí? Muy bien, vamos a trabajar el área de matemática. Con la actividad de estimamos la duración de los hechos en décadas y siglos. Me imagino también que ustedes ya han trabajado esto, ¿sí? Décadas, cuánto equivale a una década y cuánto equivale a un siglo. Y para ello nuestra siguiente meta es resolver problemas que implican estimular el tiempo utilizando años, décadas y siglos como unidades de medida. Hola nuevamente a cada uno de ustedes, esperando que se encuentren muy bien en casita. En la actividad anterior, leíste textos literarios representativos de los últimos 200 años de nuestra historia. El día de hoy vas a resolver problemas que implican estimar el tiempo utilizando años, décadas y siglos como unidades de medida para ir conociendo lo acontecido durante los años transcurridos después de la independencia, que fue en julio de 1821. ¿Y qué queremos que logres al desarrollar esta actividad? Primer punto, representar diversas fechas en una recta numérica. Elegir y resolver la operación que permite responder la pregunta del problema. Explicar por qué elegiste la operación que permite responder la pregunta del problema. Claro, de repente tienes otra estrategia y tienes que explicar el por qué has elegido eso. De repente es más sencillo, más rápido, ¿no? Para poder hallar la respuesta al problema. Explicar la relación entre años, décadas y siglos. ¿Cuál es la relación entre esos tres? Muy bien, vamos a leer a continuación el siguiente problema. Bianca es una estudiante de quinto grado y ha investigado que César Vallejo fue un poeta y escritor peruano reconocido a nivel mundial. ¡Qué interesante! Nació en La Libertad el 16 de marzo de 1892 y falleció el 15 de abril de 1932 en París, Francia. Ella desea saber cuántos años vivió César Vallejo. ¿Qué debería de hacer Bianca para saber cuántos años vivió? ¿Y cuántos años han transcurrido desde el nacimiento de César Vallejo hasta la fecha, o sea, hasta hoy en día? Expresa las respuestas utilizando años, décadas y siglos como unidades de medida. Entonces vamos a resolver el problema porque ya hemos intercambiado los resultados, ya hemos verificado, ¿cierto, chicos? Cada uno ha dado su respuesta. Ahora vamos a ver cómo podemos también guiarnos paso a paso. Vamos a leer estas preguntas y escribimos entonces las respuestas, ¿sí? ¿Qué nos pide resolver el problema? ¿Qué nos pide? Saber cuántos años vivió César Vallejo, ¿cierto? ¿Cómo se podría resolver este problema? ¿Cómo podríamos resolver? ¿Cómo ustedes lo han resuelto cuando se dio este problemita? ¿Cómo representarías el problema? ¿Y por qué representarías de esa manera? ¿Y con qué materiales te podrías ayudar para poder resolver este problema? Muy bien, entonces ahora vamos a realizar el proceso. Y vamos a ver también cómo nos ha salido al momento que dimos nuestra respuesta. Primero, representa los datos del problema en una recta numérica. Así, de esta manera.
16 de marzo de 1892, que fue el nacimiento de César Vallejo. Siguiente, 15 de abril de 1938, fallecimiento de César Vallejo. Tenemos estos dos datitos. Tenemos aquí nuestra recta numérica. Y colocamos ahí los años, ¿no? Desde 1880 hasta la actualidad, porque nos pide también cuántos años ha transcurrido desde el nacimiento hasta la actualidad, 2020. ¿No? Si te das cuenta aquí, mira cómo va agregando acá, cómo va yendo de cuánto en cuánto, ¿no? Tenemos aquí 1892, año de nacimiento. Como no está aquí 1892, ¿dónde lo colocamos? Colocamos aquí, después de 1890, ¿cierto? Listo. Ahora seguimos, 1938. ¿Dónde lo ubicamos? Por aquí, donde está 1940, entre 1930. Pero ¿dónde podría ir? Cerca a 1940, porque es 1938, que fue el año que falleció, que murió. Y siguiente dato, tenemos 2020, el año actual, ¿sí? Listo. Como ya tenemos aquí, hemos ubicado en la recta numérica, entonces ya tenemos esos tres datos que nos dan el problema, ¿no? Listo, lo ubicamos ahí de esta manera, fíjate bien. De igual manera vamos a seguir con el siguiente problemita. Segundo paso, realizamos, dice, las marcas en la recta numérica cada 10 años, a partir del año de nacimiento de César Vallejo, de esta manera. Cada 10 años, dice. Miren muy bien. Tenemos aquí la misma recta numérica, ¿sí? Tenemos aquí entonces. No te olvides. Lo mismo ubicamos acá 1892, año de nacimiento. 1938, año de fallecimiento. Y 2020, año de la actualidad, ¿sí? Entonces aquí tenemos aquí. ¿Por qué se habrá puesto 1902, 1912, 1922, no? Vamos a observar. Pero aquí dice, realizamos marcas en la recta numérica cada 10 años. Fíjate bien. Cada 10 años, ¿no? Entonces nos fijamos también ahí. Cada 10 años nos pide, ¿no? ¿Cierto, chicos? Muy bien. Entonces, si te das cuenta, está cada 10 años, ¿no? Cada 10 años está hasta la actualidad. Entonces, aquí también en la parte inferior tenemos los datos de 1902, 1912, 1922, ¿ya? Porque eso no están dentro de la recta numérica, no están en sus años. Tercer paso, vamos con el tercero. Copiamos y completamos en el cuaderno en la siguiente secuencia de años. Tomando obviamente como referencia la actividad anterior. Tenemos aquí, mira. Recuerda, dice la niña, 10 años hacen una década. Quiere decir que en 2 décadas, ¿cuántos años será? ¿Cuántos años? 20 años. Muy bien. Muy bien. 10 años hacen una década. O sea, una década lleva 10 años, ¿sí? Listo. En 2 décadas será 20 años. En 3 décadas será 30 años. Ahora, 10 décadas hacen un siglo, ¿sí? O sea, 10 décadas hacen un ciclo. O sea, un ciclo equivale a 10 décadas, ¿ya? Y 100 años hacen un siglo. Si yo digo hace 2 siglos, entonces quiere decir hace 200 años. ¿Listo? Muy bien. Nacimiento de César Vallejo, dice. Aquí dice, vamos a completar entonces el cuadro cada 10 años. Tenemos aquí 1892. Más 10 años sería 1902. Más 10. Más 10 años 1912. Más 10 años 1922. ¿Cierto? 1922. Y 1922 más 10, ¿cuánto crees tú que será? 1932, muy bien. Y más 10 años, 1942. Y más 10 años, chicos,
1952 más 10, ¿cuánto será? 1962. Y más 10, ¿cuánto será? 1972. Si te das cuenta, estaba avanzando cada 10 años, ¿sí? Cada 10 años. Siguiente, 1982. Y más 10 años sería 1992. Seguimos. Más 10 años sería 2002. Y más 10 años, chicos, 2012. Y más 10, 2022. Muy bien. Ya hemos completado este cuadrito, ¿sí? Respondemos entonces, ¿cuántos años pasaron desde 1892 hasta 1902? Pasaron 10 años, chicos, más 10 años son 10 años, ¿sí? ¿Cómo lo sabemos? Miren, ¿por qué? Porque también nos está dando ese dato, ¿cierto? Tenemos ahí donde dice recuerdo. ¿Y cuántos años pasaron desde 1902 hasta 1912? También pasaron 10. Y de 1912 hasta 1922, ¿cuántos años pasaron? También 10 años. Muy bien, atento y atenta. Cuarto, elegimos y resolvemos entonces las operaciones que permiten dar una respuesta a cada una de las preguntas. ¿Cuántos años vivió César Vallejo? Entonces tenemos estas alternativas, ¿no? ¿Cuántos años? Para saber cuántos años vivió, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál de estas tres alternativas podemos coger para realizar esa operación y saber cuántos años vivió César Vallejo? ¿No? ¿Cuánto? ¿Cuál crees tú? Muy bien, es este cuadrito, ¿sí? ¿Qué debemos hacer entonces para saber cuántos años vivió? Muy bien, vamos a restar. ¿Cuántos es? Entonces, ¿cuántos años vivió? 46 años. Joven, ¿no? ¿Cuántos años han transcurrido, se han pasado desde el nacimiento de César Vallejo hasta la actualidad? Vamos a ver cuál de estos tres datos nos podría ayudar. Muy bien, también, chicos, tenemos aquí este dato, ¿no? 2020, porque nos pide hasta la actualidad. Y también, ¿cuántos años pasaron? 128 años. Explicamos entonces también por qué has elegido o hemos elegido esa operación, ya que nos ayuda. Finalmente, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cuántos años entonces vivió César Vallejo? César Vallejo vivió ¿cuánto? Es decir, ¿cuánto? ¿Cuántas décadas? ¿Cuántos años? ¿O cuántos siglos? ¿Cuántos años han transcurrido desde el nacimiento de César Vallejo hasta la fecha? Desde el nacimiento de César Vallejo hasta la actualidad. ¿Han pasado cuánto? ¿Cuántos años? ¿Cuántos siglos? ¿No? ¿O cuántos días? Etcétera. Muy bien, vamos a completar. Entonces César Vallejo vivió 46 años, es decir, 4 décadas. ¿Por qué? Porque una década vale 10 años, son 40, y 6 años. ¿Cuántos años han transcurrido entonces desde el nacimiento? 128 años. Desde el nacimiento, dice, de César Vallejo hasta la actualidad, entonces han transcurrido ¿cuántos? 128 años, es decir, un siglo, porque un siglo vale o equivale a 100 años, 128. 2 décadas y 8 años. Muy bien, si has respondido de esa manera, perfecto. Mis felicitaciones. Tenemos en cuenta también, chicos, hay que tener mucho en cuenta. Dentro de algunas unidades de medida del tiempo, tenemos la década, que equivale a 10 años. El siglo, que equivale a 10 décadas. Y el siglo, que equivale a 100 años. Recuerda eso, ¿sí? O hay que tomar un apunte ahí para poder recordarlo. Ahora entonces que hemos revisado, vamos a reflexionar y responder las siguientes preguntas. ¿Qué procedimientos realizaste para resolver el problema? ¿Cuál de los procedimientos realizados puedes mejorar? ¿Y cómo lo podrías hacer?
¿Por qué será importante conocer las unidades de medida de tiempo? ¿Por qué crees tú que será importante? ¿Por qué será importante también investigar y conocer acerca de los escritores y poetas peruanos? Mira aquí que César Vallejo también fue reconocido a nivel mundial. Muy bien, chicos, sigamos aprendiendo y vamos a resolver el siguiente problemita. Podemos seguir estos pasos, ¿ya? Bianca también investigó que Edwin Vázquez Camp fue un destacado deportista y ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres. ¡Wow! En 1948. En la especialidad de pistola libre a 50 metros. Él nació el 28 de julio de 1922 en Lima y falleció también en Lima el 9 de marzo de 1993. Ella desea saber cuántos años vivió Edwin Vázquez Camp, cuántos años faltan para que se conmemore el primer ciclo, ¿no? Para que sea 100 años que haya pasado, pero todavía no dice cuánto. La pregunta es cuántos años falta, cuánto falta para que se conmemore. Primero hay que averiguar cuánto ha pasado y de ahí obviamente vamos a tener un dato más para saber cuánto falta para que sea o se cumpla un siglo, ¿no? 100 años de su nacimiento. Expresa las respuestas utilizando los años, décadas y siglos como unidades de medida. Vamos a desarrollar, chicos, la página 79 y 80 del cuaderno de trabajo de matemática. Pero antes de eso tenemos que resolver este problemita. Muy bien, llegamos a la parte final entonces. Vamos a evaluar nuestros aprendizajes, ¿no? Teniendo en cuenta estos criterios que se han presentado al inicio. Si es representado diversas fechas en una recta numérica, pues vas a colocar y vas a escribir o vas a explicar cómo lo has hecho. ¿Has elegido y resolviste la operación que permite responder la pregunta del problema? También has explicado por qué elegiste la operación que permite responder la pregunta del problema y has explicado la relación entre años, décadas y siglos. Te has dado cuenta que tiene mucha relación, ¿cierto? Muy bien. Si respondiste sí y explicaste cómo lo hiciste, pues quiere decir que lo estás logrando. Y felicitaciones, chicos.